Días, mis estimados amigos, en este sábado le damos a todos la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica de los sábados y queremos enviarles a todos nuestro cariñoso saludo y nuestra bendición en esta linda mañana que nos regala el Señor. Bueno, vamos a iniciar nuestro curso de los sábados, nuestro curso bíblico. El tema que vamos a desarrollar en este día, en esta oportunidad, es hablar un poquito sobre los géneros literarios de la Sagrada Escritura. Como siempre, iniciamos nuestra sesión, nuestro estudio, poniéndonos en las manos del Señor, ofreciéndole al Señor este trabajo de 30 minutos los sábados, agradeciendo a todos su gentil compañía, su oración, su apoyo y su conectividad. Por favor, les pido que compartan este video con sus amigos y con las comunidades cristianas. Iniciamos nuestro encuentro bíblico de hoy uniéndonos con la siguiente oración. Bendito Señor, tú que inspiraste las sagradas escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y al Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la clase anterior, el sábado pasado, hablábamos de las lenguas, las versiones, ediciones de la Santa Biblia. En el día de hoy hablaremos de los géneros literarios de las Sagradas Escrituras y de cómo a través de esos géneros literarios Dios nos quiere comunicar un mensaje. Dios nos habló en lenguaje humano y a través de hombres inspirados, Él nos da a conocer su voluntad en la Sagrada Biblia. La Sagrada Biblia, antes de ser escrita, fue vivida. Este es un dato muy importante que debemos tener en cuenta. Esto significa que esas relaciones de Dios con el ser humano fueron en un primer momento en el plano de la vivencia existencial. A este aspecto nosotros le llamamos la tradición oral de la Biblia. En aquellos tiempos, la tradición oral en el Medio Oriente era la forma tradicional y la forma popular de recopilar y transmitir los dichos y los hechos de ciertos personajes. Los discípulos escuchaban a sus maestros y transmitían sus enseñanzas de memoria y de palabra, sin escribir absolutamente nada. Esto sucedió en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, las personas contaban las historias sobre la intervención de Dios. Y esta etapa de transmisión de las historias de boca en boca es lo que nosotros llamamos tradición oral,
cuando las comunidades del Medio Oriente empezaron a desarrollar formas de escritura que eran fáciles de aprender y de usar alrededor del año 1800 antes de Cristo, la gente entonces empezó a escribir esas historias orales que se transmitían de generación en generación. Empezaron a escribir esas tradiciones orales en papiros, que era un material similar al papel y que era hecho de juncos y de pieles secas de animales. Existen, como decíamos en nuestra clase anterior, copias de estos manuscritos hechos a mano y que contienen textos bíblicos y que se conservan actualmente en bibliotecas, en monasterios, en iglesias, en museos. Hacia el año 3500 antes de Cristo encontramos los comienzos de la escritura. Y hacia el año 3000 antes de Cristo en Egipto se consolida la escritura jeroglífica. Esta tradición oral se da también en el Nuevo Testamento, ya que Jesús no escribió absolutamente nada. Bueno, escribió algo en cierta ocasión cuando le presentaron la mujer adúltera, pecadora, que dice el Evangelio que Jesús escribió algo en la tierra. Los seguidores de Jesús en un principio transmitían oralmente los dichos y hechos del maestro. Y fue después de su muerte y de su resurrección cuando se inició la tradición escrita del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos nosotros a hablar de los géneros literarios de la Sagrada Escritura. Los 73 libros de la Biblia fueron redactados en diferentes estilos literarios. Los géneros literarios son entonces las diversas formas en que un autor puede expresar o hablar o escribir un mensaje. La verdad nosotros la podemos comunicar de diferentes formas. Ocurre un hecho, por ejemplo, ocurre un hecho, X hecho, y hay testigos. Esos testigos van a contar lo sucedido a su estilo. Por ejemplo, un periodista lo narrará desde su punto de vista. Un poeta lo narrará desde su estilo. Igualmente un campesino, perdón, lo contará según su apreciación, así un médico, un policía. Cada testigo va a narrar el mismo hecho, la misma verdad de diferentes formas, utilizando diferentes estilos. Eso fue lo que sucedió en la Sagrada Escritura. Si nosotros, para poder comprender esto muy sencillamente, miramos los 4 evangelios, ¿verdad? Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son estilos diferentes. Y cada uno va a narrar los hechos y dichos de Jesús desde su estilo propio. Nosotros vamos a encontrar entonces en la Biblia diferentes géneros literarios. Por ejemplo, en el Pentateuco, que viene siendo los 5 primeros libros de la Biblia, podemos encontrar narraciones, podemos encontrar códices, leyendas, listas, decálogos, alianzas, juramentos, etcétera, etcétera.
En los libros proféticos podemos encontrar oráculos, podemos encontrar visiones, podemos encontrar símbolos, podemos encontrar amenazas, podemos encontrar relatos de sueños, etcétera, etcétera. En los libros sapienciales encontramos proverbios, sentencias, enigmas, refranes, comparaciones. En los evangelios encontramos parábolas, encontramos genealogías, encontramos relatos de vocación, encontramos sueños, etcétera, etcétera. En las cartas de Pablo, en las cartas católicas, nosotros encontramos saludos, encontramos confesiones, encontramos oraciones, encontramos himnos, encontramos listas de vicios y virtudes, etcétera, etcétera. Y en el género apocalíptico podemos encontrar mitos, podemos encontrar visiones, juramentos, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento, la prosa es el mejor canal de transmisión. A esta colección de escritos en prosa procedentes de las viejas tradiciones orales, añadimos escritos legendarios, mitos, fábulas y otras narraciones que se transmitían oralmente de generación en generación. Por lo tanto, debemos dejar bien claro que la Biblia, antes de ser escrita, fue vivida. Y esa vivencia, esa experiencia del pueblo, del ser humano con Dios, fue narrada durante muchos siglos, de generación en generación, de padres a hijos, que oralmente contaban, narraban esa experiencia y esas tradiciones antiquísimas. Esta es una etapa muy importante, la etapa que se le llama tradición oral. Luego viene la tradición escrita de la Sagrada Biblia en papiros, una forma de papel. Siendo entonces la Biblia escrita por distintos autores, óigase bien, la Biblia no fue escrita por un solo autor, sino por distintos autores en tiempos y culturas diferentes a la nuestra. Esa escritura de personas diferentes, con mentalidad diferente, jóvenes, gente adulta, culturas diferentes y tiempos, épocas diferentes, fueron narradas en primer lugar de forma oral y luego esas historias fueron puestas por escrito. Hay muchos géneros literarios, hay una gran variedad y riqueza de formas de expresión de esos autores, pero vamos a señalar algunas, las más, digamos, importantes en la Sagrada Biblia. Algunas de esas expresiones que nosotros llamamos géneros literarios y que encontramos en todas las obras, en todos los, digamos, escritos, pero estamos hablando específicamente de la Sagrada Escritura. Muchos libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, están escritos con el fin de relatarnos la historia de personajes que tuvieron un papel importante y cuyas actitudes eran agradables a Dios. Por ejemplo,
Encontramos narraciones históricas. La vocación de Abraham, ¿verdad? Por allá en el capítulo 12 de Génesis, la vocación de Abraham. Podemos encontrar narraciones que nos dan testimonio de la alianza de Dios con su pueblo. Vamos a tratar un capítulo, porque es muy importante este tema, un capítulo completo sobre la alianza, el pacto o los pactos, alianzas que encontramos en la Sagrada Escritura. Encontramos, por ejemplo, narraciones históricas sobre la liberación del pueblo de Dios de Egipto, ¿verdad? Los años del destierro, encontramos también acontecimientos bélicos en la Sagrada Escritura, porque esa es la historia humana. La historia humana. La historia humana se compone desafortunadamente de guerras, tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de violencia, y todo eso aparece en la Biblia. No es que haya sido un querer de Dios la guerra, sino que Dios interviene para bien de su pueblo en la historia. Y Dios interviene en la guerra para salvar a su pueblo. Dios interviene en la historia. Encontramos también relatos históricos, estamos en narraciones históricas que hay en la Biblia como un género literario. Encontramos también relatos de victorias y derrotas del pueblo de Israel. Y en estos relatos históricos, en la historia, el judío, el hebreo, descubría la mano de Dios, la mano de Dios. Nosotros sabemos, y así lo entendemos también los cristianos, que nuestro Dios es un Dios histórico, que es un Dios que camina con nosotros. Tan es así que es un Dios que se encarna en nuestra historia con Jesús y camina con nosotros. Hay un libro muy interesante sobre estudio bíblico que se titula Dios se hace historia. Bien, hay otros relatos con mensaje religioso. Son narraciones no necesariamente auténticas, reales, sino cuya finalidad es comunicarnos una enseñanza religiosa, ¿verdad? Por ejemplo, ahí encontramos las parábolas, sobre todo las de Jesús. No necesariamente fueron hechos reales, históricos, sino que Jesús utiliza la parábola, por ejemplo, la de hoy, la parábola de hoy, que nos habla del Padre misericordioso y que es llamada tradicionalmente como la parábola del Hijo Pródigo. Es una narración ficticia que Jesús usa para darnos un mensaje y que se aplica, es aplicable a nuestra realidad, es aplicable a nuestra realidad. Entonces, esos relatos con mensaje religioso no necesariamente eran reales, históricos, sino que su finalidad era dar una enseñanza religiosa para comprender, descubrir la voluntad de Dios. Encontramos también en la Biblia géneros poéticos, la poesía, ¿verdad? La poesía, escritos en forma poética. Por ejemplo, encontramos las narraciones de la creación del mundo, de las que nos habla el libro del Génesis, que encontramos dos narraciones sobre la creación del mundo, capítulo 1, capítulo 2 del libro del Génesis. Encontramos poema en el libro del Cantar de los Cantares, que es un libro bellísimo, ¿verdad? En los Salmos encontramos poesía y esa poesía muchas veces es cantada, cantada.
Aquí aparecen algunos cánticos en la Biblia, por ejemplo, el cántico de Moisés, el cántico de Zacarías, el cántico de María, el Magnífica, y algunos himnos que cita San Pablo. Por ejemplo, Cristo es el principio de todo, es un himno hermosísimo que podemos encontrar en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Podemos encontrar también cómo Cristo es el Señor de todas las naciones, que es un himno que encontramos en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, o encontramos el himno de Cristo, morir y vivir con él en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Entonces hay mucha poesía en la Sagrada Escritura. Otra forma de expresión es la expresión apocalíptica. Apocalíptica. Apocalipsis significa revelación. Una forma de escribir que tuvieron los profetas, por ejemplo, del Antiguo Testamento, por ejemplo, Ezequiel, Daniel, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos este género en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que no es un libro para infundir miedo o temor, sino que es un libro, como su nombre lo indica, de revelación, de consolación. Consolación. Es Dios quien consuela. En ese primer siglo del cristianismo, es Dios quien consuela a su pueblo, a su iglesia, que está siendo en ese tiempo perseguida por el Imperio Romano y también por los judíos que perseguían a los cristianos. Entonces, el Apocalipsis tiene esa finalidad, a través de símbolos, a través de signos, a través de narraciones totalmente asombrosas, prodigiosas. Dios nos consuela y nos invita a mantener la calma, la paciencia, la esperanza. Hay forma de expresión profética en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Los profetas emplean en sus escritos una expresión muy singular. Ahí encontramos, por ejemplo, a los grandes profetas hebreos del Antiguo Testamento. Encontramos a Isaías, a Amós, encontramos a Jeremías. Las parábolas. Las parábolas es una forma de hablar y comunicar mensajes en la Biblia. Es una comparación desarrollada a través de un relato ficticio expresado con un fin pedagógico para darnos una enseñanza. Y esas parábolas no las encontramos únicamente en el Nuevo Testamento. También hay parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parábola bellísima de Isaías, como la parábola de la viña en el capítulo 5 de Isaías. Encontramos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Encontramos otra parábola en el profeta Amós, capítulo 4, versículo 1. Y sobre todo es el lenguaje propio que utiliza Jesús en el Evangelio. Encontramos diferentes parábolas. Marcos capítulo 4, versículo 34 dice: no hablaba sino en parábolas, y que sin parábolas casi no hablaba. Y hay parábolas célebres como la que hoy leemos en la liturgia de la iglesia sobre el hijo pródigo o el padre misericordioso. Hay otro género literario que encontramos en la Sagrada Biblia y que son las alegorías. ¿Qué son las alegorías?
es una comparación, ¿verdad? Por ejemplo, una alegoría en el Nuevo Testamento es la alegoría del buen pastor que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 16. La vid y los sarmientos en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús nos dice que yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Eso es una alegoría. Esta forma de expresión se emplea mucho en la Sagrada Escritura. Otro género literario que encontramos en la Sagrada Escritura, mis queridos amigos, es la metáfora. La metáfora es igualmente una comparación, ¿verdad? Con ciertas características propias y que guarda cierta semejanza con la alegoría. Por ejemplo, cuando decimos en literatura que el prado ríe, es una metáfora. El prado ríe, es una metáfora. Cuando Jesús dice, por ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, son metáforas que Jesús utiliza. Encontramos el símbolo, que es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera es símbolo de la patria, ¿sí? Y los símbolos son muy usados en la Biblia. Podemos ver, por ejemplo, un símbolo en el primer libro de Reyes, capítulo del 11 al 29, o también podemos encontrar símbolo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos del 10 al 13. Es importante, mis estimados amigos, que ahora que terminemos este curso en vivo y queda el video ahí grabado, ustedes en su mesa de trabajo pueden nuevamente mirar el video e ir mirando en su Biblia todas estas citas que mencionamos en el transcurso del curso. Por lo tanto, es importante hacer ese ejercicio. Otro género literario es el mito, es la fábula, ¿sí? Que son mensajes para darnos una enseñanza. Por ejemplo, lo que leemos en Jueces, capítulo 9, versículos del 8 al 15, que nos dice que los árboles se ponen de acuerdo para elegir un rey. Esa es un mito, es una fábula cuando, por ejemplo, hablan los animales. Todo eso lo encontramos en el libro de la Sagrada Escritura. Por eso es importante al leer la Sagrada Escritura no interpretarla al pie de la letra, literalmente. Tenemos que hacerle la exégesis, la hermenéutica, la interpretación, teniendo en cuenta muchos elementos: quién la escribió, quién fue su autor, en qué época se escribió, quiénes son los destinatarios, cuál fue la intención del autor al escribir ese texto. Tenemos que tener una serie de elementos e instrumentos, conocimientos. Por eso el estudio de la Biblia es una ciencia, es una ciencia. No podemos leer, abrir un texto de la Biblia e interpretarlo o leerlo de manera literal. Tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, géneros literarios. Es un mito, es una fábula, es una alegoría, es una parábola, es un hecho real, una historia real. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Oigan, y también, ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, no podemos dejar de mencionar otro género literario muy importante en la Sagrada Escritura, como son los números simbólicos, los números
eh, son supremamente importantes para la cultura hebrea. Cuando leemos en la Biblia que en una sola batalla contra los filisteos murieron 30.000 israelitas, por ejemplo, en 1 Samuel 4:10, o cuando se nos dice en 1 Reyes 20:29 que los hijos de Israel batieron a los arameos 100.000 infantes en el día y otras cantidades similares, nos preguntamos, ¿es posible que estos números haya que entenderlos al pie de la letra? ¿Qué pensar, por ejemplo, de los 40 años del desierto? ¿Qué pensar de los 40 días de ayuno de Elías y de Jesús? Todos esos números tienen un símbolo, tienen un significado, ¿sí? Tienen un significado. Sobre todo las culturas, estas orientales, las culturas, por ejemplo, de Egipto, la cultura de Mesopotamia, atribuía a los números poderes mágicos, poderes mágicos. Es como cuando nosotros decimos, te he dicho ya 1000 veces que estudies. No es que se lo ha dicho 1000 veces, sino varias veces. Pero eh, hablamos de esa manera y le decimos al niño, al hijo, mira, te he dicho 1000 veces que estudies. A lo mejor se lo ha dicho 2 o 3 veces. Algo así sucede en la Biblia. Y los israelitas estaban contagiados, estaban influenciados por esas culturas de Egipto, por esas culturas de los pueblos vecinos, para indicarnos eh, la cultura de los símbolos, de los números. Encontramos, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro que hay que perdonar hasta 70 veces 7, no es que usted va a multiplicar 70 por 7. Eso tiene su significado. Jesús le quiere decir a Pedro que hay que perdonar siempre, ¿sí? No 70 veces 7 en el sentido literal, ¿sí? El número 10 también tiene su significado en la Biblia. El número 7, el número 12, los 12 apóstoles fueron escogidos por Dios recordando, haciendo memoria de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, los números tienen un simbolismo peculiar, muy particular. En Apocalipsis, por ejemplo, 7:4 se habla de los 144.000 salvados. Este número se descompone así, 12 por 12 por 1000, ¿sí? Viene siendo una serie perfecta. No es que 144.000 se van a salvar, no. Ya el 144.001 ya no se va a salvar, no. Eso tiene su significado y es un número perfecto, es un número donde cada tribu, 12, recuerden, 12, cada apóstol, recuerden, 12, cada cristiano tiene esa oportunidad de salvarse. Bien, mis amigos, hemos finalizado por el día de hoy. Quiero darles a ustedes las gracias, a todos los que se han conectado, a todos los que han estado ahí acompañándome en estos minutos de estudio bíblico. Queremos, ante todo, con todo corazón, llevarles a ustedes el mensaje de Dios, compartir estas enseñanzas, estos conocimientos, para que entre todos podamos profundizar y conocer más la Sagrada Escritura. Recuerden lo que decía San Jerónimo: ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Cristo. Y nadie ama a alguien a quien no conoce. Por lo tanto, tenemos que conocer más a Jesús para amarlo más. Y conocemos a Jesús a través
de la lectura asidua de la Sagrada Escritura, diaria de la Sagrada Escritura, y no solo leer, sino interpretar lo que leemos en la Sagrada Escritura a la luz del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Bien, me alegra mucho haber estado con ustedes, me alegra muchísimo haber compartido este tema, que vamos a continuar en él porque es un tema sobre los géneros literarios que no hemos agotado, sino que vamos a continuar el próximo sábado, Dios mediante, porque lo importante es que trabajemos sobre la Biblia y descubramos con ejemplos concretos cada género literario. ¿Dónde puedo yo encontrar, por ejemplo, una fábula? ¿Dónde puedo encontrar un mito? ¿Dónde puedo encontrar una parábola? Vamos a ver cuántas parábolas es la tarea que les dejo sobre la mesa. Y ustedes me la van a responder por WhatsApp. ¿Cuántas parábolas encontramos en los evangelios? Miremos cuántas parábolas, teniendo en cuenta que las parábolas en los evangelios sinópticos se repiten, ¿ok? Entonces, vamos a mirar cuántas parábolas encontramos en los evangelios, parábolas dichas por Jesús. Y si se repiten, ¿en qué evangelio se repiten? Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. La leemos en Mateo. ¿Y en qué otro evangelio podemos nosotros encontrar esas parábolas? En Lucas, en Marcos, en Mateo, en Juan, etcétera. ¿Ok? Bueno, mis amigos, gracias. Nos ponemos ante la presencia del Señor. Le damos gracias al Señor por este momento. Le decimos que nos ilumine, que nos envíe al Espíritu Santo para que podamos así poder comprender mejor la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Que tengan todos un feliz fin de semana, que Dios les bendiga, Dios les guarde y les proteja, hoy y siempre. Amén.